Aquí el tema es que si nosotros organizamos el aparato estatal en función de políticas integrales que nos lleven, por supuesto, a obtener resultados, seguramente que vamos a obtener indicadores mucho más positivos, y es en ese sentido que nuestras propuestas desde la candidatura con el número 2 de Alianza para el Progreso están centradas en fortalecer el primer nivel de atención. ¿Dónde se vacunan los niños que queremos darles una garantía de prevención? En el primer nivel de atención. ¿Dónde deben estar los centros de vacunación? En los centros de salud. ¿Qué se debe potenciar? Con tecnología, con historia clínica electrónica, con telemedicina, el primer nivel de atención. Y eso es algo que se destruyó durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia fuimos testigos de cómo una de las peores decisiones en la historia de la salud pública peruana originó que el primer nivel de atención se destruya, se cierren los centros de salud, y ahora lógicamente está costando, ¿no?, volver a repotenciar, pero creo que es algo que en la medida en que se tome una decisión política seria, potente, y que se garantice el financiamiento, en el Perú estamos en 6.2% de financiamiento, tenemos que llegar a Colombia, a Argentina, a Chile, que están encima del 8 y del 10%. Entonces, hay que empezar no solamente a poner en el debate la importancia de la salud, sino que hay que dotarla de los mecanismos de funcionamiento que definitivamente vienen de la mano del financiamiento. No, el problema es que es difícil. Consecuencias. Ahora, en el caso del dengue y la tos ferina, por ejemplo, ya están las dos enfermedades avanzando casi a nivel nacional, y tampoco se ve un trabajo de contención antes de entrar al sarampión, que es todavía más grave. ¿Qué opinas del caso del dengue y la tos ferina y la forma como se está propagando a nivel nacional, y qué debería hacer el Estado desde el Ministerio de Salud? Mira, efectivamente yo saludo que Antonio comparta esta visión que tenemos de fortalecer el primer nivel de atención, y yo puedo decirle cuál es la estrategia para poder lograr que en el primer nivel de atención el ciudadano pueda tener no solamente las postas, una atención en los centros de salud, en las postas, sino que pueda tener acceso a un medicamento oportuno y de calidad. Y esto tiene que ver con un tema de gestión, efectivamente, del aparato público. Hay cambios que tenemos que hacer, y es una de nuestras propuestas el fortalecer la DIGEMIT. Yo creo que el tema de DIGEMIT es fundamental, es un cuello de botella que tenemos que mejorar. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndolo, dándole financiamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos acceso a medicamentos de calidad? Porque hay una lista de 100 laboratorios farmacéuticos hindúes y otros 50 más de origen chino, que no podemos supervisar porque DIGEMIT depende del Ministerio de Salud y no tiene las herramientas, no solamente en recursos humanos, debería ser autónomo. Ese es uno de los proyectos de ley que nosotros vamos a impulsar: independencia y meritocracia en DIGEMIT. Es decir, que lleguen las personas que están más capacitadas, que se les suministre no solamente un recurso humano calificado, que se siga capacitando, y para eso se necesita, lógicamente, un financiamiento, y ese financiamiento debe venir directamente para que ellos puedan tomar esas decisiones y no estemos lamentando que no se compran los medicamentos y no se garantiza la calidad del mismo debido a que DIGEMIT no tiene esas capacidades de eso tiene que ver con él. Bueno, él responsabiliza directamente a APP. Sí, que yo saludo que hayas leído nuestro plan de gobierno, porque efectivamente de ley, lo dices con esa convicción, que en realidad en medicina, en realidad y en salud pública, todos los que lo entendemos desde una mirada de la atención comunitaria, tenemos más o menos la misma coherencia. Pero hablando de coherencia, tú hablabas en primera persona efectivamente de la pandemia. Y creo que ahí la coherencia también la tienes que establecer en términos de que fue una de las respuestas sanitarias más desastrosas de la historia de la salud pública peruana. Yo creo que a costa de la vida de las personas no se puede aprender, y efectivamente lo que tiene que pasar es que vayan la gente que meritocráticamente pueda hacer las cosas mejor, la gente que tenga los pergaminos, la experiencia desde el punto de vista académico, y por eso es que ahora estamos convocando a los ciudadanos, a las personas a votar por una renovación de la política, pero una renovación también de las personas, ¿no? Esas personas que no solamente vengamos con las manos limpias, sino que traigamos propuestas. Esa práctica de la política, del ataque, del improperio, creo que ya los ciudadanos
no la comparte. Sobre eso quiero preguntarle algo, porque efectivamente usted no tiene ninguna sentencia, no tiene anticuchos, como se dicen, pero tiene que estar defendiendo decisiones que ha tomado APP y muchas decisiones han sido cuestionables. ¿Usted se siente cómodo en APP y teniendo que defender este tipo de decisiones de Acuña y de otros Como tú lo pusiste funcionarios? ahí, yo tengo 14 años de militancia en Alianza para el Progreso y ha sido la plataforma que me ha dado la oportunidad no solamente para poner en práctica lo que yo aprendí, porque yo estudié en una universidad nacional, en la Federico Villarreal, el Estado prácticamente me pagó mis estudios. ¿Y qué cosa es lo que nosotros devolvemos en nuestro trabajo, con nuestra experiencia y sobre todo con esa integridad que debe ser la característica fundamental del funcionario público, la característica fundamental del congresista o del parlamentario? Y así que yo creo que el conocimiento que hemos adquirido y el trabajo que también hicimos, ¿no? Porque en realidad hay que decirlo, desde el Consejo Nacional de Salud se ha trabajado lo que son los comités distritales de salud, que son la herramienta fundamental para hacer frente desde una mirada de multisectorial, en base a la política nacional Perú País Saludable, no solamente la anemia, sino también el dengue, sino también las enfermedades transmisibles metaxénicas. Hemos logrado tener el reconocimiento a nivel de Asia-Pacífico de ser, a través de los comités distritales de salud del Sistema Nacional de Salud, la estrategia más importante para combatir el dengue en este nuevo paradigma, o en este propósito que siempre perseguimos, que es la atención multisectorial, donde ¿quién participa? La comunidad, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. La participación comunitaria es el eje central de la respuesta sanitaria frente a enfermedades como el dengue, frente a la anemia, frente a las enfermedades crónicas que se tienen que trabajar en el primer nivel de atención y que no solamente van a convertir a la salud en un derecho, sino también en una inversión. Su respuesta. Bueno, yo creo que tiene Antonio el mismo problema. Hemos escuchado a su candidata a la presidencia 2 minutos hablar sobre sus juicios y lógicamente también todos los cuestionamientos en el tema de la pandemia, cuando se compraron lentes, que yo no sé si lo que se compraron fueron lentes Ray-Ban o qué, pero fueron 18 millones en exceso que se gastaron. Y que todos los peruanos lo saben y lo han vivido y lo han sufrido y que ha sido a través de muertes. Pero yo quiero centrarme sobre tu pregunta respecto al sarampión. El sarampión, pues efectivamente es una enfermedad que al margen de haber sido ya parcialmente erradicada en el mundo, tiene connotaciones muy peligrosas por su alto nivel de contagiosidad, ¿no? Lo decía también el exministro. Y nosotros tenemos que trabajar sobre eso. ¿Cuál es la principal arma? La más barata, la más eficiente, es la vacunación. Efectivamente, los niveles de vacunación han caído y esto, lógicamente, ha tenido un correlato con las crisis y circunstancias que hemos vivido a nivel de las políticas sanitarias y también de la vida sanitaria del país. Sin embargo, nosotros planteamos desde el Consejo Nacional de Salud lo que es el Sistema Nacional de Salud, de los comités distritales de salud, en la lógica de las redes integradas de salud. Eso es digamos que el nuevo paradigma que tenemos que planificar. ¿Para qué? Para que todos participen. Pero ¿por qué no se logran vacunar la mayoría de niños? Porque no hacemos pues una articulación coherente con los programas, por ejemplo, de inclusión social, con el MIDIS, con Juntos, con CUNAMAS. Si nosotros empezamos a trabajar de manera multisectorial, como lo dice la política nacional, con el MIDIS, con el Ministerio de Educación, es imposible vacunar si no lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud debe establecer un plan, efectivamente, y ese plan debe incluir una acción afirmativa sobre los demás programas del Estado, o sea, trabajar mancomunadamente con inclusión social a través de sus programas sociales, con el Ministerio de Educación y, por supuesto, con una política de información fundamental para contrarrestar lo que decía muy bien Antonio, que ha sido una embestida de los antivacunas, generando campañas de desinformación que al final lo único que han conseguido es efectivamente también ser parte de esta comparsa que va en contra de la vacunación, que sigue siendo en la historia de la humanidad la estrategia de salud pública más costo efectiva y eficiente de toda la historia sanitaria. Doctor, su última intervención. Yo quiero responderle al ciudadano que
que nosotros somos unos demócratas, ¿no? El que es demócrata cree en la institucionalidad. Y lo más importante es fortalecer la institucionalidad a través de meritocracia y de integridad. Nosotros estamos completamente de acuerdo que hay organismos estatales que deben privilegiar la carrera pública, funcionarios de carrera que logren llegar al más alto nivel para que puedan dirigir los destinos de nuestras instituciones públicas, tanto la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos en estas instituciones, creemos que su labor es fundamental y que debe fortalecerse y también a través del aparato estatal formar nuevos líderes. Esto es una oportunidad de cambio para que nuevos rostros, y en eso coincido con Antonio, puedan acceder a estos espacios, nuevos rostros que no solamente tengan las manos limpias, sino que además sepan, que sean académicos, técnicos y que puedan constituir el valor agregado que las instituciones necesitan, no solamente para mejorar, sino para sacar adelante este país que tanto amamos.